Buenos días, nos encontramos nuevamente y nos revivamos juntos con la palabra del Señor en este día de preparación. Le deseo un feliz día de preparación, que en este día caminemos con nuestro Señor y terminemos toda la obra que nos hemos propuesto para esta semana, que sea conforme a la voluntad de Dios. No olvide que su voluntad es santa, agradable y perfecta. Hoy empezamos el estudio de una nueva carta del apóstol Pablo, la carta a los Gálatas, una de las primeras que el apóstol escribiría entre los años 48 al 52 después de Cristo, de acuerdo a los entendidos. También una carta dirigida a la provincia romana de Galacia, en donde encontramos las iglesias que ya nos habla el libro de los Hechos: Listra, Derbe, Pisidia e Iconio, y posiblemente también a la parte norte de esta provincia romana, llamada en aquella época Anatolia, hoy también conocida como Turquía. Antes de nuestro estudio, le invito a que juntos empecemos en oración. Oh Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tus misericordias. Gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, por las bendiciones que cada día nos das. Nos has regalado esta semana y hoy estamos concluyendo con este sexto día, Señor, en donde podemos terminar toda nuestra obra, nuestro estudio, nuestros quehaceres. Y también rogarte, mi Dios, que tú nos bendigas en este día, nos acompañes y que al empezar el Santo Sábado estemos listos, Señor, dejando todo el trabajo a un lado para dedicarnos a la adoración, a la testificación y a la alabanza. Señor, escucha las oraciones de mis amigos, bendícelos, Señor, y que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Te lo pido y agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. También antes aprovecho para recordarle que tenemos los dos estudios de escuela sabática de esta semana en este mismo canal. Ahí puede encontrar las direcciones, los enlaces en el chat que está adjunto aquí abajo de la pantalla. Así empezamos entonces nuestro estudio de hoy con el capítulo número 1. Pablo, apóstol, no por disposición de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia: gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo en este saludo lo hace hacia los hermanos de Galacia, como ya lo dijimos en la introducción. La nueva versión internacional menciona: no por investidura ni mediación humanas. Y la nueva versión española también dice: no por nombramiento ni intervención humana, haciendo alusión aquí a su llamado al apostolado, mediante el llamado que le haría Jesús mismo, y lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 3 al 6, junto con todos los hermanos, diciendo acá que tiene el apoyo de la comunidad cristiana en general para escribir esta carta. Versículo 6. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo
os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Como sucedió en otras iglesias, así como lo pudimos ver también en la carta a los Corintios, acá en las iglesias de Galacia llegaron también, como dice el pie de página de la Biblia de Andrews, los judaizantes, aquellos individuos que estaban sembrando confusión y proselitismo del judaísmo y estaban operando en esta provincia y hablando a los hermanos en contra del Evangelio de Jesucristo, pues los judaizantes de aquella época, como también lo hay hasta el día de hoy, no creían que Jesús era el Mesías. Y Pablo les dice aquí, aquel que predica un evangelio diferente, este sea anatema, este sea sacado del cuerpo, pues está causándole daño, este sea condenado a perdición. Así continúa desde el versículo número 10. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo menciona también que él no está queriendo agradar a los hombres. Él es siervo de Cristo, pues si seguiría queriendo agradar a los hombres, él seguiría persiguiendo a la iglesia. Recordemos que antes del llamado que camino a Damasco Jesús mismo le haría, Pablo perseguía a la iglesia y así pretendía agradar a los hombres cuando él pedía cartas para ir y perseguir a los cristianos. Yo seguiría haciendo lo mismo, pero ahora dice él, yo quiero agradar a Cristo. Versículo 11, pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El evangelio que predico no es de invención humana. Cristo mismo me lo entregó, dice acá Pablo. Ustedes saben cómo yo me comportaba, cómo perseguía a la iglesia cuando estaba en el judaísmo. Y era un excelente judío, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos, pues era muy celoso, guardando las tradiciones de mis padres. Pero el Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Nos dice la Biblia de Andrews, esta es una alusión a la consagración de Jeremías en el vientre materno para ser profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Dios llamó a Pablo con ese fin en el camino a Damasco, momento en el que se produjo el llamamiento y no únicamente la conversión. En el pensamiento de Dios siempre hay cosas mejores para nosotros. En el pensamiento de Dios está el entregarnos a hacer su voluntad, a hacer su obra maravillosa. Por eso nos ha llamado a nosotros también. Y desde el vientre de nuestra madre nos ha escogido. Y gloria a Dios porque hemos escuchado el llamado y ahora estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, tal como sucedió con el apóstol Pablo. Versículo 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los gentiles. No me apresuré a consultar con carne y sangre. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo
a Damasco. El Señor quería que yo revelara a su Hijo, a Cristo Jesús. Y no me detuve a consultar con carne, con persona alguna, sino que fui a Arabia. Y como cuenta desde el versículo 18, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo os aseguro delante de Dios que no miento. ¿En dónde estuvo Pablo? La Biblia de Andrews también nos menciona, él estuvo junto a la etnia nabatea, que abarcaba en la época lo que hoy es el sur de Jordania y Palestina. El primer viaje a Jerusalén mencionado en Hechos 9:26 debe de haber ocurrido después de esta permanencia de 3 años en Arabia, en el año 37 después de Cristo. Es posible que Bernabé haya arreglado este encuentro entre Pedro y Pablo. Y referente a Jacobo, el hermano del Señor, nos está hablando de Santiago, quien no creía en Jesús durante el ministerio terrenal del Señor, tal como lo menciona el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 3 al 5, pero lo más probable es que después de encontrarse con el Cristo resucitado, llegara a ser apóstol y una figura prominente en la iglesia de Jerusalén, tal como lo estudiamos en el libro de los Hechos, capítulo número 15. Y ahora Pablo continúa diciendo en el verso 21, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, pero no me conocían personalmente las iglesias de Judea que están en Cristo, pues solo habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo combatía, y glorificaban a Dios por causa de mí. Después estuve en aquellas regiones, ahí al norte, en Siria, en Cilicia, y las iglesias de Judea, dice Pablo, estos habían escuchado de la transformación que el Espíritu había hecho en mí y glorificaban a Dios. Yo que antes era perseguidor de la iglesia, ahora ellos sabían que me dedicaba a hablar del Cristo que antes perseguía. Cuán importante es la conversión de cada uno de nosotros, esa transformación que el Señor produjo en nuestras vidas, un antes y un después. Lo que antes éramos, el viejo hombre, nuestra vida pasada, cada uno de nosotros lo recordamos, pero lo recordamos con agradecimiento porque cuando el Señor nos llamó, cuando nos tomó en su mano, cuando aceptamos su llamado, cuando escuchamos su voz y nos acercamos a Él, las cosas cambiaron. Y ahora también nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús, tal como lo fue el apóstol Pablo. Y ahora podemos ser un instrumento especial en sus manos para llevar a otros también a Cristo Jesús. Hermanos queridos, que nadie de nosotros sea anatema, que nadie de nosotros predique ni preste oídos a un evangelio diferente que no sea el de la palabra de Dios, o que trate de tergiversar o de torcer esta misma palabra. Que Cristo tenga sentido en nuestras vidas y que hagamos su voluntad. Le invito a que juntos también terminemos este momento especial en oración. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias por las bendiciones que nos das. Gracias por este nuevo día y por el llamado que tú hiciste a cada uno de nosotros. Gracias porque en tu divina voluntad quieres que nos salvemos y también nuestra familia, los que amamos, Señor, y los que tú pondrás en nuestro camino y que los llevarás para que prediquemos tu santa palabra.
Señor, bendice a tu iglesia, bendice a mis amigos que están orando junto a mí. Escucha, Señor, su ruego, su oración intercesora. Señor, respóndela conforme a tu santa voluntad. Nos ponemos este día en tus manos y te agradecemos por todas tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. No deje de escribir sus pedidos de oración porque cada día estamos orando por usted. Tenga un feliz y bendecido día de preparación.